On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Quiero presentarte la reparación de una radio de Ball. Pero antes quisiera saber un poco más de qué es estas radios de Ball, dónde se hacían, qué historia tiene esta marca. Porque además esta marca es una marca, luego veremos que también se hicieron receptores americanos, una marca muy acreditada dentro de Estados Unidos. Pero aquí en España hizo modelos muy curiosos y por eso he investigado y he estado escudriñando internet, pero he encontrado muy poco de esta marca. Solamente he encontrado que dentro de estas chapitas que se ponían detrás de los permisos de usos y consumos, de esa contribución, había una que asociada a una radio de Ball que figuraba el nombre, como lo puedes ver ahí, Ramón Gonel. Y entonces quise ver yo en internet, a ver este Ramón Gonel Nadal, quién era, a ver qué información había de ello. Pero hay muy poca, solamente he encontrado que habla de una asociación de alumnos de la Escuela de Trabajo de Barcelona, que él, ya siendo alumno del segundo curso, ya demostraba inquietud de liderazgo y estaba metido, o por lo menos de inquietud, ¿no? Y estaba metido en una asociación que había precisamente de alumnos de esta escuela. Él tenía un cargo, hay cita qué cargo es el que él tenía. Y después ya, dentro de su trayectoria, de todo lo que ha hecho, porque yo creo que hizo cosas muy importantes, no he encontrado nada en internet. ¿Y qué cosas importantes considero yo que ha hecho? ¿Qué cosas importantes nos ha dejado de herencia? Para mí, uno, digamos, de las herencias más importantes es este receptor de radio que estás viendo. Es un receptor de radio para el coche 600. Es un receptor que, como verás, lo que hizo, yo creo que es bonito, es ingenioso, duplicó lo que era el velocímetro del 600, pues lo que él, con esa misma forma, esa misma estética, hizo fue una radio ya a transistores que se vendía por el precio de 2.981,50 pesetas, que eso, que son casi 3.000, era la veinteava parte de lo que costaba el coche. Ten en cuenta que el coche venía a salir unos 600 por unos 60.000 pesetas. Bien, pues el receptor este de Ball costaba 3.000. Y yo creo que para aquel tiempo pues era una cosa muy ingeniosa, una cosa muy bien pensada, un diseño muy sencillo, ya transistorizado. Para mí un gran avance y por eso me sorprende que no haya más cosas de esta fabricante nacional, una fábrica debía estar en Barcelona, que no haya más cosas. Y además, como he dicho antes, coincide precisamente con una marca consolidada en Estados Unidos que es de Ball. Pero lo que yo ya no sé si en esta coincidencia es que trabajaba bajo patentes de esa marca, una cosa que a mí me extraña, porque por ejemplo este receptor de 600 verdaderamente es un diseño nacional, 100%. Yo no sé por qué esa coincidencia de marca, ni qué acuerdos tenían, si verdaderamente había acuerdos de marca entre las dos marcas. Otro modelo que a mí me gusta mucho, fabricado por esta fábrica, ya digo, de Barcelona, es este que ves. Es un modelo del año 1956. Es una radio portable, ya que, bueno, lleva las famosas lámparas de voltio y medio en filamentos y una batería B pues de 60 voltios más o menos. Y mira, yo lo que quiero que observes es qué diseño tan bonito tenía, y estamos hablando de una radio del año 56. Por eso vuelvo a insistir, de Ball tiene mucho mérito. Bien, esa es la radio que estaba muy mal, el precio era muy mal, y me encontré con una radio con lámpara Rimlock. En este momento estoy con AUL41 y verás muchas veces en la radio que los pines están como ennegrecidos. Bien, pues con una cuchilla lo primero que hago es limpiarlos, pero además con un limpia de estos de residuo cero le doy con un trapito y limpio tanto lo que ves ahora, que son los zócalos y los pines de la lámpara, como lo que son los contactos del zócalo de la lámpara. De esa forma lo que pretendo es asegurarme que el contacto de la lámpara con el zócalo es bueno. Es una operación, vamos, que no tiene ninguna dificultad
y que te asegura, lo que he dicho anteriormente, te asegura el contacto. La lámpara en este momento es la UL41 y lo que voy a probar ahora, ya que contactos, es cómo está el filamento, que son los terminales 1 y 8. Da continuidad, pero como ahora tengo la posibilidad de escuchar el pito, pues voy a probar con mi tester el pito. Vemos pues cómo tiene continuidad en los pines del filamento. Misma operación con la UAF42, lleva dos UAF42. Ahí puedes ver, con cuidado, cuando pongo el polímetro en los pines 1 y 8, la aguja se me mueve, hay continuidad, luego eso está bien. Mira, arriba he puesto la tensión que cae en los filamentos cuando está pasando la corriente por ellos, son 12,6 voltios. Y lo mismo con la UCH42 y te he indicado cuál es la caída en los filamentos, o sea, en los extremos del filamento cuando pasa la corriente, digamos, de funcionamiento de la lámpara, hay una caída de 14 voltios. Y como ves, hay continuidad. Luego, los 4 filamentos de las lámparas están bien. Mira, esa es la radio. Has visto que esta vez no he empezado enseñando la radio, he empezado enseñando sus lámparas, su limpieza de las lámparas, y ahora te voy a enseñar lo que es la radio. Ahí no se identifica la marca, estaba a la izquierda. En esa parte de la izquierda es que esta radio tenía un reloj. Lo que pasa que cuando yo la compré ya no tenía ese reloj. Pero es una radio muy mona, como podrás ver es un diseño pequeño, muy compacto, y a la derecha, ahí, ves que hay un hueco grande. Ese hueco grande es donde estaba ubicado ese reloj. Es clásica, lo único que tiene un rectificador de selenio, por lo demás, totalmente clásica. De la marca y a la izquierda solamente queda una D y una A. Pero bueno, nos ha sido suficiente para identificar, con la ayuda de mi amigo Javier, para identificar que esto es una radio de Val. El mueble. Y en cuanto a las lámparas, tiene UL41 de salida, después tiene UAF42 como detectora, UF42 como amplificadora también de frecuencia intermedia y UCH42 como lámpara osciladora de sintonía. Ves ahí los brotes de frecuencia intermedia, uno en vertical y otro en horizontal. Esa es la lámpara de salida. En primer plano está la lámpara de salida, la UL41. Ahí puedes ver el rectificador. Rectificador de selenio. Y todo el hueco que deja lo que era la caja del reloj. Las bobinas y el cable de alimentación. El potenciómetro estropeado. Bien, lo que tiene estropeado es el interruptor solidario, digamos, al eje de giro, más que solidario, el eje de giro hace tope o sobre ese interruptor y lo abre y lo cierra. Como verás, ahí no existe ese interruptor luego, pero a lo mejor como potenciómetro sí funciona. Bueno, yo le había medido resistencia en los extremos del enchufe, aquello parecía que estaba bien, entonces la enchufé, ¿ves? Le metí unos 100 voltios, apagué la luz porque aquellos filamentos no se encendía nada, me extrañaba mucho, había cierta resistencia en los extremos del enchufe, había comprobado que todos los filamentos estaban bien, pero las lámparas no lucían. Entonces, esa es mi insistencia en intentar ver si en algún momento se podían incandescentes esos filamentos. Pero no, aquello seguía siempre oscuro, o sea, no se encendían. Y lo curioso es que había resistencia entre los extremos del enchufe. Por eso es mi constancia, mi insistencia de poder mirar y de poder ver, esperar un rato, a ver si es que, no sé, estaban muy justos de tensión, no le había dado tiempo. Le hice casi todo lo que se suele hacer, pero como verás, pues la radio no va, le subí la tensión. Y en ese momento la he quitado, porque no se te habrás fijado, pero esa resistencia, en el vídeo casi no se aprecia, esa resistencia verde me empezó a echar humo. Cuando muevo
el destornillador es para indicarte que hay humo, pasa que no se aprecia bien en el vídeo. O sea, tenemos la característica de no se encienden los filamentos, pero en cambio la resistencia de absorción sí se calienta, luego está pasando corriente. Como los filamentos no encendían, volví a mirar la resistencia que tienen los extremos del enchufe, y eso es lo que te quiero mostrar. En este momento estoy con todas las lámparas puestas, luego hay una resistencia. No se nota mucho, pero la aguja está un poco desviada, no está en su posición de 0. Ahora sí, ahora ha bajado a 0. Luego eso significa que entre los extremos de lo que es el enchufe, la alimentación, está toda la cadena de filamentos más algunas resistencias, digamos, de absorción que tiene en serie. Ahora voy a poner un vídeo de lo que está sucediendo, de la deducción que hago yo de lo que está pasando. Bueno, quiero explicarte cómo estaban conectados la alimentación de los filamentos. Nosotros tenemos 4 lámparas. UL41, lámpara de salida. UAF42, detectora. UAF42, amplificadora de frecuencia intermedia, y UCH42, osciladora. Como ves, todos los filamentos están en serie. Entonces, un polo de la red entraba ahí. Y después tenía una cosa curiosa. La cosa curiosa es la siguiente. Una resistencia de 150 ohmios al chasis. Y después una resistencia 560 ohmios al otro polo de la red. Bien, y hemos visto que las lámparas no se encendían, y no se encendían, y no se encendían. Bueno, entonces yo ya pensé que, bueno, pues por supuesto estas resistencias eran las de absorción de filamento, porque la potencia de estas resistencias era grande. Pero como he dicho, no encendía. Bien, pues vamos a hacer un cálculo de qué es lo que estaba pasando. Mira, cuando pasan 100 miliamperios por la UL41, la tensión que cae en los extremos del filamento, es decir, la tensión que cae ahí, es una tensión de 45 voltios. En la UAF42 es una tensión de 12,6 voltios. Lógicamente en la otra lo mismo, 12,6 voltios. Y por último, en la UCH42 la tensión que cae son 14 voltios. Si está pasando, como digo, la corriente nominal que tiene que pasar por esas lámparas, que es de 0,1 amperios, es decir, 100 miliamperios, la tensión que tengo yo en estos extremos, o sea, la caída de tensión que tengo en los extremos de esa serie de filamentos, es por supuesto la suma de 45 más 12,6 más 12,6 más 14. Y eso, si no me he equivocado, suma una caída de tensión ahí de 84,2 voltios. Bien, si esto yo lo estoy alimentando a una corriente alterna de 125 o 120 voltios, tendrá que caer el resto en las resistencias. Voy a suponer que le he puesto 120. Yo siempre empiezo por menos, pero bueno, 120. Entonces, 2 a 18, 4 a 5 a 15, son 35,8 voltios lo que tiene que caer en este conjunto de resistencias de absorción. O sea, hay 35,8. Bien, si nosotros sabemos que está pasando una intensidad de 0,1 amperios, aplicando la ley de Ohm, sencillamente, voltaje igual a intensidad por resistencia, el voltaje
35,8 igual a la intensidad 0,1 por la resistencia. Entonces la resistencia es igual a 358 ohmios. Entonces vemos que para que esto estuviese funcionando bien a 120 voltios, yo necesitaba tener una resistencia de valor aproximadamente 358. No este valor que tengo yo aquí, que es 560 más 150. Estamos hablando de 710 ohmios. Lógicamente, esto no podía funcionar, no podía dar chicha a los filamentos. Y es más, hemos visto que aquí esta resistencia echaba humo. ¿Y por qué echaba humo? Pues porque la potencia que tiene que tener esa resistencia, aunque no estuviese pasando el 0,1, que estaba pasando menos, pero bueno, si supiésemos que estaba pasando el 0,1, la potencia que se disipa en la resistencia es igual a la intensidad al cuadrado y por R. La intensidad al cuadrado, ¿cuánto sería? 0,01. La R, ¿cuánto es? 560. Esta multiplicación me da una potencia de 5,6 vatios. Esta resistencia, que es una verde que has visto así, bastante grande, estaría muy justa para 5,6 vatios. Yo calculo que andaría en los 4 o 5 vatios. Por eso ella estaba echando humo. Lógicamente, la potencia que se disipa en la de 150 es mucho más baja. La potencia que se disipa en la de 150 es 1,5 vatios. Y eso sí que lo aguantaba. Es una resistencia bovenada que sí lo aguantaba y ahí estaba puesta, ¿vale? Bien, entonces lo primero que hice para seguir alimentando a 120 voltios fue quitar esta de 560 y me parece que le puse ahí una de 320, creo recordar. Y entonces ya vi cómo los filamentos encendían, o sea, cómo los filamentos ya tenían suficiente tensión, corriente, para poder encenderse. Mira, ahora ya lo que hago es enseñarte una serie de resistencias que yo tenía, una de 470, otra de 240, como te he dicho antes, y al final ya no sé si le puse la de 240 o la de 320, pero vamos, una de esas resistencias es la que yo utilicé para quitar la original, la que se había puesto en la radio que yo había comprado. Bueno, pues ahí ya puedes ver, se ha cambiado esa resistencia por una de un valor más bajo. Vuelvo a insistir, está en el entorno de 300, 200 y pico, 300, ya no recuerdo exactamente cuál es la que puse. Y lo que sí verifiqué es si ahora ya los filamentos se encendían. Y efectivamente, si miras con cuidado, en la parte inferior y en el centro más o menos, se ven 4 puntos más luminosos de color rojo que corresponden a los 4 filamentos de las lámparas. Entonces, bueno, ya tenía la certeza de que los filamentos estaban funcionando. Bien, pero aun con los filamentos funcionando, la radio no funcionaba. Le hice muchas pruebas. Bueno, al final dije, vamos a mirar cómo está el rectificador. Claro que la prueba siguiente hubiera sido directamente ver si yo tenía tensión, continua a la salida del rectificador, pero lo que hice primero fue ver su estado. Desenchufé la radio y comprobé con el ómetro si se comportaba como se tiene que comportar un rectificador, es decir, en un sentido dejar pasar la corriente y en sentido contrario no dejar pasar la corriente. Y efectivamente dejaba pasar, no mucha, pero dejaba pasar, siempre hablando con el polímetro, y en el otro sentido parecía que no dejaba pasar nada. Luego daba la sensación de que ese rectificador de selenio no estaba mal y de momento lo mantuve. Ahora sí voy a probar si tengo tensiones. Verás que he cambiado los electrolíticos. Yo creo que no estaba muy mal el electrolítico de esta radio, pero bueno, los he cambiado. Y ves que no hay nada de tensión. Estoy en una escala alta, me parece que la escala de 500 voltios, y no marca nada. Entonces, bueno, algo no está bien, ¿no? Parece que el rectificador está bien y en cambio no tengo voltios. Bien, entre las múltiples pruebas que hice, es que ya no recuerdo quizá ni la secuencia de pruebas que hice para intentar determinar cuál era la avería. Sí que es cierto que cambié y esa resistencia que hablábamos antes, la que vimos también en el vídeo, esa de 500 la cambié, le puse otra, vimos cómo los filamentos iban,
Pero yo no sé si en todas esas movidas y cambios que hice, en un momento determinado incluso la de 150 ohmios, esa que hemos visto en la pizarra, que iba de masa, digamos, pues a un punto del filamento de una lámpara, esa yo creo que también la quité y puse el equivalente de ese circuito serie. Bueno, la cosa es que la radio no me iba, ¿no? Seguía sin ir, estaba ya muy mosca, ahora ya parece que no había ni continuidades, volví a mirar, pues eso, desde el enchufe a ver qué estaba pasando. Como ves, lo que estoy es comprobando simplemente continuidad del cable, lo más básico, lo más elemental, lo más raro, porque ya dije, y lo has visto, que los filamentos me llegaron a lucir. Y todo esto viene porque a lo mejor desde el principio no hice un análisis muy preciso de cómo era y cómo iba la resistencia de absorción en los filamentos. Si hubiera hecho ese ejercicio de cómo iba y ver que, bueno, pues que en alguien había hecho una cosa muy extraña, como llevar digamos, algo a masa en el punto, ahí en ese punto de esa unión de esa resistencia de 500 con 150, eso era raro, pero bueno. Bien, ahora es lo más curioso de esta radio. Fíjate, ese es el filamento de una lámpara, lo estás viendo, ¿no? La UCH42. Ahí es el pin del filamento. Ya no tiene la resistencia de 150 ohmios. Pero ¿qué habían hecho en su momento? Como se les había roto el zócalo de la UCH42, para no cambiar el zócalo, lo que hicieron es a esa resistencia de 150 ohmios, sujeta bien a masa, al chasis, físicamente bien soldada, y del otro extremo hacían coincidir con justo el pin del filamento de la UCH42. Ahí que ves que no hay nada. Ahí metían precisamente, mete sin querer, y además a mí me funcionó así, metemos la lámpara en una preformación, digamos, que tiene la terminación de la resistencia de 150. Mira, lo que te estaba diciendo, esa es la resistencia de 150 ohmios que iba por el otro extremo, sujeto bien al chasis, y esta terminación con un agujerito es el que hacían coincidir de una forma mecánica, no eléctrica, o sea, eléctrica también, pero no soldado, sino simplemente de una forma mecánica justo con el pin de la UCH42. Bien, compruebo ahora y efectivamente vuelvo a tener continuidad, es decir, una carga en los extremos del enchufe, que es toda la cadena de filamentos y la resistencia de absorción. Luego ya parece que otra vez he recuperado filamentos. Bien, como sé que ya la radio está funcionando, voy a hacer una pequeña síntesis de lo que he hecho. O sea, uno de los fallos que tenía era que tenía una resistencia de absorción de valor muy alto. Hemos visto que no daba chicha suficiente para los filamentos. Luego, hemos visto que había un montaje raro. Raro era esa resistencia de absorción de valor alto, como he dicho, iba a masa, y de esa masa salía una resistencia de 150 ohmios que con el otro extremo preformado hacía contacto en el filamento de la UCH42. Luego, ese parecía que era el conjunto de resistencias de absorción. Pero claro, ahí también hay una cosa extraña. La cosa extraña es que la masa no es franca. La masa se llegaba a través de una resistencia pues de 500 y pico, aunque luego yo lo bajé para encender filamentos. Es decir, que hay como dos fallos importantes ambos. Una resistencia de absorción de valor muy alto y una masa no llevada al sitio que tenía que ser. Una masa que se aprovechó tener esa masa ahí o tener ese chasis para poner de una forma mecánica bastante bien puesta y bastante bien fija la resistencia de 150 ohmios, pero claro, estropeando el funcionamiento de la radio. Como esto te puede haber resultado liado, lo que voy a hacer ahora es, tirando de pizarra, expresártelo, espero con otras palabras, y ya después de haber visto todo cómo accioné, cómo fui atajando, cómo me salieron problemas después de haber encendido filamentos, creo que con la pizarra te aclarará todo lo que en este momento has visto y lo que ahora te he relatado. También te tengo que aclarar o decir o añadir que cambié el rectificador de selenio por un diodo de 3 amperios, se lo cambié. ¿Y por qué se lo cambié? Porque en una de las múltiples pruebas que hice, pues también me echó humo el rectificador de selenio.
con lo cual, pues no sé si estaba bien, mal, ya te digo que parecía que a nivel de polímetro actuaba como un semiconductor, pero las cosas, muchas veces yo veo compañeros que prueban los condensadores pero claro, no es lo mismo tener el componente aislado que tener el componente dentro del circuito y trabajando a las tensiones. Entonces, claro, el comportamiento de ese elemento pasivo o activo es ya muy distinto, sus condiciones de trabajo son muy distintas. Por lo tanto, lo que hagamos, digamos, de una forma aislada, sin tensiones de alimentación, no es extrapolable al estado del componente con sus tensiones de trabajo. Girona y nos quedamos ya en Sevilla. Claro, donde hay que verlo, en la casa de apuestas más importante de España. Tiene más de 2.000 puntos de venta en todo el territorio nacional. Patrocinador oficial de la liga. ¿Cómo no van a ser los mejores? Sportion. Bien, hemos visto que poniendo aquí una resistencia de 320, 360 ohmios, esto ya se enciende los filamentos. Pero la radio no funcionaba. Y vamos a ver por qué la radio no funcionaba. De momento, y lo que hemos hecho un análisis, es de la tensión de los filamentos y para que estos filamentos se encendiesen, totalmente necesario para que la radio funcione. Pero la radio tiene que tener tensión, todo esto está habilitado y hecho para poder después, aparte de los filamentos, tener la capacidad de dar las tensiones de polarización a estas lámparas que aquí están representadas. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace con una lámpara rectificadora, pero en este caso, para convertir esa alterna en continua, pero en este caso lo que se puso es un diodo. Bueno, más que un diodo, en su momento lo que le pusieron fue un rectificador de selenio, pero yo ya en previsión de que no estuviese bien, lo que le puse fue un diodo. Y entonces la estructura que tiene para generar la corriente continua a esta radio es, sacaba de aquí un polo, le ponía una resistencia de 47 ohmios y a partir de aquí lo que te he dicho, ese rectificador de selenio, pero yo lo que le pongo es un diodo rectificador, ¿vale? Y esto ya, digamos, es una tensión positiva. Bien, pero aún y todo, con este montaje, la radio no iba. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que para llegar a masa, que es, digamos, el otro origen de potencial, paso por una resistencia de 320 ohmios, porque así es como estaba en el montaje. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue lo siguiente: quité esto, lógicamente los filamentos van a seguir funcionando perfectamente, y lo que hice fue llevar esto directamente a masa. Pero por prevención, más que directamente, le puse un fusible. Y ese es el montaje. Es decir, conseguí tener la tensión e intensidad adecuada para encender los filamentos, gracias a una resistencia de absorción. Bueno, pues en este caso me parece que al fin estaba esta suma de sobra, es decir, estoy alimentando los filamentos un poco bajo, porque antes hemos visto cuál era la tensión y cuál tendría que ser la resistencia que tenía. Aquí todavía estaba con este montaje, pero bueno, ya encendía, pero no tenía bien lo que eran las corrientes continuas. Entonces ahora ya lo he puesto bien las corrientes continuas y la radio ya me está funcionando, pero lo que pasa es que me está funcionando a una tensión de entrada de 120 voltios. Y yo ahora lo que quiero convertir es esta radio para que funcione a una tensión de entrada de 220. Verás que en esta parte del vídeo he hablado que en previsión de que de que el rectificador de selenio no estuviese bien. Bueno, de previsión nada, es que el rectificador de selenio me había echado humo. Lo que pasa que ahí, bueno, lo dije en previsión, no hubo previsión, hubo que reemplazarlo porque echó humo. Entonces, segunda cosa, la resistencia de 150 ohmios que se usaba para hacer contacto con el pin del filamento de la lámpara UCH42 la he seguido manteniendo. Lo que pasa es que como ya no la llevo a tierra, he encontrado otro sitio en el cual mecánicamente encaja bien, o sea, tiene su solidez, y sí pondré una nota en esta radio diciendo que cuidado con la lámpara UCH42, cuando se saca y se mete, la posibilidad de que falle porque el filamento no haga contacto. Y nada más, en el próximo vídeo hablaremos de cómo esta radio, que tenía un espacio grande por la parte de atrás, la voy a transformar para que pueda funcionar a 220 voltios. Muchas gracias.
4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear.